Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. Bien. Hola, sí, hola. 1, 2, 3. Bueno, ahora sí. Habiendo arreglado los problemas del audio, estamos ya una vez más. Les saludo con la dulce paz del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, vamos a iniciar el programa Un Encuentro con Jesús a través de las plataformas YouTube y Facebook. Agradecemos a Dios por esto. Tenemos abundante material para el día de hoy, porque creemos, hermanos, que por lo que vivimos cada día, necesitamos un poco aislarnos de estos problemas, ¿verdad? Estar con la palabra, porque este programa le ofrece esto. Queremos ofrecerle contenido para que usted pueda verse reflejado, ¿no? En un cristiano que realmente ama a Dios y que quizás pasar estos problemas que hoy día se pasan, ¿no? En nuestro programa queremos ofrecerle un contenido realmente espiritual, un contenido bíblico, porque basta de programas, ¿no? Que critican a las personas, a otros programas, hablan mal de los mismos cristianos. Entonces nosotros queremos solamente difundir las buenas nuevas de salvación. En este programa tenemos música, tenemos reflexiones, tenemos palabras de parte de Dios y temas que realmente interesan en nuestro diario vivir. Así que, hermanos, prepárense en esta noche, porque en este día, en esta tarde, porque vamos a estar realmente reflexionando sobre temas de interés para nuestra vida espiritual. Esto es lo que realmente en este día queremos hacerlo. El anterior programa estuvimos hablando acerca de las disciplinas. La disciplina, ¿qué era la disciplina, no? Estamos viendo que muchas veces el cristiano de hoy no le gusta ser disciplinado. El cristiano de hoy es un cristiano muy débil, una vida muy light, un cristianismo muy light, ¿no? Que no quiere compromisos, quizás solamente tiene sus problemas, ¿no? Como todos los tenemos, pero qué tan importante, hermanos, es nuestra vida espiritual. Ya hablamos la primera regla de la vida espiritual acerca de la lectura bíblica. Qué bien, ¿a cuánto les fue bien en esta semana? A ver, cuéntenme, mándenme por chat para ver cómo les fue el estudio bíblico de cada día que usted hace. Seguramente ya ha preparado un devocional, además de ser personal, familiar, ¿no? ¿Y qué día se propuso leer la Biblia? ¿A qué hora? ¿Cuántos minutos?
Se había dado algunos consejos, ¿no? De leer cada día, separar un tiempo, leer unos cuantos versículos de unos cuantos minutos. Y después, eso se tiene que hacer un hábito. Tiene que hacerse un hábito. Y esto es importante, hermanos, para nuestra vida espiritual, la palabra de Dios. Conocer a Dios a través de la palabra podemos ser sabios, podemos tener mucha sabiduría, ¿no? De lo alto para poder definir y hacer muchas cosas que quizás humanamente no lo hacemos mal, ¿verdad? Y vamos a continuar con este estudio de la disciplina espiritual que nos va a durar tal vez algunos programas más, 2 o 3 programas, pero lo vamos a concluir porque es importante, porque de esto depende nuestro crecimiento espiritual, de esto depende que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y que en nuestra vida haya fruto, ¿no? Fruto del Espíritu. Es importante porque sin él, si no somos llenos del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. ¿Eso qué significa? Ayer preguntaba en el estudio, en el discipulado, las arras. Y las arras es el anticipo. Es como una cuota inicial, ¿no? que uno da con relación a la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Las arras. ¿Y cuáles son las arras? El Espíritu Santo. Qué bueno, ¿no? Y cada día uno aprende cosas lindas. No es que uno las sabe todas. Todos los días aprendemos realmente algo maravilloso de parte del Señor. Y hoy nos toca la tarea de ser agradecidos. Esto es tan importante, ¿no? La tarea de ser agradecidos al Señor, ser agradecidos a nuestra familia, a nuestra esposa que quizás ella desde muy temprano se levanta y prepara el almuerzo, el desayuno. Y esto es bueno, ser agradecido, ¿no? Los hijos, que a veces los padres tienen que llevarlos a los hijos a la mañana muy temprano, al colegio, a la escuela, y los hijos tienen que ser agradecidos. En realidad, esto es una disciplina, porque si uno no lo practica, entonces va a ser muy complicado esto. Y para esta oportunidad tengo para compartir con ustedes un texto bíblico. Es un acontecimiento en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, verso 11. Y esta versión, nueva traducción viviente, que es la que me gusta siempre porque es muy sencilla, ¿no? Ojo que la Reina Valera también tiene su traducción muy hermosa, pero muchos no lo llegan a comprender, ¿no? Hay palabras que son en ese español, en ese castellano viejo, ¿no? Pero esta versión es muy hermosa. Mire, vamos a ver el acontecimiento de la gratitud del samaritano. El samaritano agradecido. Y dice la palabra de Dios que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Claro, porque la lepra antes era algo demasiado trágico para la persona que tenía lepra, que tenía que ser aislado, tenía que estar a una cierta distancia, ¿no? Algunos dicen 50 metros, gritando, soy leproso. Nadie se le acercaba, por supuesto, ¿no? Y dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Porque estaban, dice, estaban a mucha distancia, ¿no? Y tenía que gritarle. El verso 14, cuando él los vio, Jesús les dijo, mire usted, ni siquiera se acercaron, ¿eh? Mire el poder de Dios, hermano, mire el poder de Dios. Id, mostraos a los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes lo que ha pasado con ustedes. Y aconteció, dice, bueno, ellos escucharon y dijeron, bueno, pero queremos que Él nos toque, que ponga sus manos en nuestra cabeza, que nos ore, que haga algo así visible. Mire usted, esto es fe, hermano, esto es fe pura. Creer sin ver. Mire, ¿no? Y aconteció, dice, que mientras iban, fueron limpiados. ¿Se escuchó? Le vuelvo a leer.
cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, limpiado, volvió. Esta es la palabra clave. Volvió, glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué significa eso? Que al volver, él iba a agradecer por lo que él hizo, por lo que Jesús hizo, ¿no? Eso iba a hacer. Entonces, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? A tanta gente que sanó, toda esa gente que sanó el Señor en su ministerio, ¿sabe lo que pasó? Realmente fueron los que gritaban, ¿no? Crucifícale, crucifícale. Mire usted, hermano, desagradecidos de lo que Dios había hecho con ellos. ¿Y los 9 dónde están? Dice, eran 10. Verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, que era samaritano. Y esto está pasando, hermanos queridos, también en el estudio bíblico que estamos haciendo, porque estamos en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, de los días domingos, el estudio bíblico, y esto es lo que está pasando, ¿no? Con Pablo, que les lleva la palabra a los judíos, y los judíos no quieren saber nada de ellos, y bueno, él se vuelve a los gentiles, y los gentiles son gente muy agradecida, muy agradecida. Qué bueno. Y no se olvide que hoy estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Estamos en vivo, hermano. Estamos transmitiendo en vivo. Así que conéctese. Seguramente que ya le debe llegar la señal, ¿no? Para que usted pueda compartir con nosotros y seguir este programa, Un Encuentro con Jesús. Bueno, dice, y no hubo quien volviese, dice, y si no este extranjero. Y le dijo el Señor, levántate, tu fe te ha salvado. Porque el Señor, cuando sanaba acá en la tierra, no iba mucho por la cuestión física, sino por lo espiritual. En varias oportunidades dijo, tu fe te ha sanado, pero en otras muchas dijo, tu fe te ha salvado. Porque quizás los demás en el momento fueron sanos, se mostraron y mientras iban, como dice acá, se sanaron. Pero hasta ahí. Porque ¿de qué sirve uno tener la vida, la salud completa, bien sanos, y mientras su alma está perdida? ¿No? Son muertos que caminan. Entonces, o sea, recibió otro premio adicional. Le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Qué hermoso. La verdad es una hermosura todo esto que a veces yo me pongo a leer y veo la realidad, ¿no? de lo que está pasando hoy en día. Somos muy desagradecidos. Hasta me puede pasar a mí, no lo estoy juzgando. Sino somos tan desagradecidos, no solamente cristianos, sino también aquellos que no son incrédulos, son personas no cristianas, ¿no? Pero también algunas que no siendo cristianos son muy agradecidos. Esa es la educación que sus padres les dieron. Agradecer por todo lo que uno tiene, al papá, a la mamá, entre hermanos, ¿no? Ser agradecidos a Dios, lo más importante. Quizás salimos estos hombres salieron de una lepra, una enfermedad tremenda, mortal. Y quizás usted, en algún momento el Señor lo sacó, lo libró de la muerte. En un hospital, en un accidente de tránsito, no sé, ¿no? Entonces, tenemos que ser agradecidos, tenemos que disciplinarnos en esta área. Y por eso el apóstol Pablo decía en la carta a Tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 5, verso 18, dad gracias en todo. Mire usted,
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que sea así. Ahora, podemos agradecer a Dios en todas las circunstancias, y es nuestro deber, ¿no? Porque Él es soberano sobre todas las cosas. Él es infinitamente sabio, es amoroso, es un Dios que se conduele de la situación que pasa el ser humano, no solamente el cristiano, sino de todo ser humano. Por eso dice la palabra que de tal manera Dios amó al mundo, no a su pueblo, al mundo, ¿no? Que entregó a su único hijo para que muera en la cruz del Calvario. Es el amor de Dios, ¿no? Él tiene el control de todas las cosas. Nada puede suceder a menos que Él lo permita. ¿Sabía usted eso? Y en su infinito amor y sabiduría, hermanos, Él hace que todas las cosas funcionen juntas para nuestro bien, como dice en el libro de Romanos. El capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esto es lo que dice, esta promesa nos da la Biblia. Entonces, tenemos que ser agradecidos. Porque esta es la voluntad de Dios, dice. No nuestra voluntad, no si quieres o no quieres, o si sientes o no sientes. No, tenés que ser agradecido primeramente a Dios. Si eres agradecido a Dios, seguramente vas a ser agradecido a tu prójimo y a los demás que te rodean. Porque hay personas que no, aún cristianos que no son agradecidos. Son agradecidos a Dios, pero para sus hermanos en la fe, no. Se olvidan muy rápido, muy rápido. Ahora, hay personas que agradecen en el dolor y no tenemos que agradecer a Dios por el dolor. Hay personas que dicen, te agradezco por el accidente que me pasó, por lo que estoy sufriendo con este dolor. Tenemos que agradecer a Dios por el dolor, por la tragedia o por la tristeza. Pero podemos agradecerle incluso, hermanos, en el medio de cosas horribles que nos pasan, tragedias que nos pasan. Tenemos que agradecerle, ¿no? Porque Él nos fortalece en el medio de todo este problema. Él nos ama. Y de ningún modo hará, hermanos, que todas las cosas funcionen que siempre hará las cosas para que todo funcione bien para nuestra vida. Imagínense las cosas que le pasaron a Job. Dios no le mandó a Job estas calamidades, estas desgracias. Fue el enemigo que pidió permiso a Dios para probar la fidelidad, ¿no?, hacia Dios. Cómo era si tenía y cómo era cuando no tenía. Porque la Biblia dice al comenzar Job que era un hombre realmente piadoso, un hombre correcto, un hombre que amaba a Dios. Tenía muchas cualidades, muchas virtudes hermosas. Y muchas veces, como el enemigo no es omnisciente, ha de decir, pero si a este le quitan todas estas cosas, le sacan, seguro que no va a serle fiel a Dios. Y fue fiel a Dios, ¿no? Todo lo que le sacó en medio del problema, Job pudo decir, Jehová Dios, Jehová nos dio, Jehová nos quitó. Dios nos dio, Dios nos quitó. En todo sea glorificado Dios. Entonces, esto es importante. No agradecer por los problemas que está pasando, que es el enemigo que nos pone ahí, sino agradecer a Dios porque con el poder de Él, con la fortaleza de Él, vamos a poder entender todas las cosas que nos pasan y serle más fiel a Dios, ¿no?
Ahora, incluso, ¿no? Cuando Dios nos bendice o cuando la vida va bien, ¿no? Nos va bien, tenemos salud, tenemos trabajo. Podemos olvidar muy fácilmente, hermanos, de agradecer a Dios. Estamos tan ensimismados, estamos tan distraídos, ¿no? Por todo lo que tenemos. No nos hace falta nada. Nos olvidamos de agradecer a Dios. Porque también eso proviene de Dios. Tu prosperidad, si Él quiere darte, por supuesto, ¿no? Porque yo estoy en contra del Evangelio de la prosperidad, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere para ti es lo mejor. Por eso el apóstol Pablo me agrada cuando decía en una de sus cartas, he aprendido a estar en la escasez y en la abundancia. En esa carta, ¿no? A los filipenses. En todo he sido enseñado. A vivir en abundancia, a vivir en necesidad. Y ahí después el famoso versículo, ¿no? 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Él también nos enseñó, ¿no? Y nos aconsejó en sus cartas que tenemos que tener el espíritu de contentamiento. El espíritu de contentamiento. Esto es importante. Esto es muy importante. Ahora, cuando soy agradecido a Dios, realmente tengo que practicarlo. Tengo que disciplinarme en esa área, ¿verdad? Y aunque las disciplinas espirituales para la vida cristiana no muchas veces son de alegría, ¿no? Y nos cuesta entender que tenemos que disciplinarnos en esa área. Yo creo que el agradecer día a día a Dios es algo que nos va a traer realmente abundante gozo. A tratar de pasar un tiempo agradeciendo a Dios. Esto nos enseña cuando oramos. Antes de pedir, agradecer a Dios, ¿no? Puedo pensar en el Salmo 100, verso 4, donde dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Y una de las cosas que alguna vez pregunté y los hermanos me decían, yo voy a la iglesia para agradecer a Dios por todo lo que me ha dado. Qué bueno, ¿no? Qué lindo escuchar eso. Agradecer a Dios por lo que nos bendice cada día, nos da un día más, nos presta un día más de vida. Estamos con la familia, tenemos un trabajo, aunque un trabajo quizás que no es muy bien remunerable, pero tenemos el pan de cada día. Y esto es importante, ¿no? Una forma en la que uno puede entrar, ¿no? a la presencia de Dios cuando uno empieza a orar, estamos entrando a la presencia de Dios. Es, como dice, es ser agradecido. O sea, pasar un tiempo meditando en la palabra de Dios. Y eso sería el devocional personal, ¿no? Recordar lo que Dios hace por mi vida. Recordar que un día tuve un encuentro con Jesús y Él me dio la salvación. Gracias, Señor, por la salvación. Porque a veces nos olvidamos de la salvación. Le damos gracias por los alimentos, por la ropa, por la familia, pero nos olvidamos por algo tan importante que el Señor nos dio, la salvación. Gracias, Señor, por la salvación. Porque dice que los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Eso es importante, ¿verdad? Comenzar el día agradeciendo a Dios, ¿no? Agradecerlo por lo que me va a deparar el día, ¿no? Y seguro que Dios siempre va a estar dándonos mucho más de lo que nosotros suponemos. Es un día
con sorpresas cada día que despertamos con vida. Esto yo creo que nos va a costar mucho, porque a veces somos muy olvidadizos, ¿no? Nos podemos olvidar muy fácilmente, como en el caso de esta parábola, ¿no? Tenían necesidad, le dijeron a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. Recibieron, no en el momento, pero mientras iban fueron limpiados de la lepra, tremenda enfermedad, y nadie se acordó. Se fueron al sacerdote, se mostraron y se integraron a su familia. Y nunca más quizás se acordaron. Solo uno. ¿Esto qué significa? Podría haber dicho el evangelista Lucas: 5 vinieron. No, ¿por qué dijo solo uno? Porque hay más probabilidad, hermanos, de olvidarse muy rápido los favores, las bendiciones recibidas de Dios. Por eso lo dijo uno de 10. Podría haber dicho: y volvieron 7, uno solo no fue. Pero que también hubiera sido algo, hubiera dicho: ¿y dónde están el otro que falta? Pero fue uno solo. Porcentaje muy bajo de lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Y más, si tenemos todo, nos olvidamos de agradecer a Dios. ¿Y cómo agradecemos a Dios? ¿Cuáles son la forma de decir: bueno, estoy agradecido a Dios? No solamente es palabra. Porque agradecer a Dios también implica que voy a leer su palabra, porque esto me va a alimentar. Voy a orar, voy a congregarme, ¿no? Voy a ayunar. Todo esto lo hacemos en agradecimiento a Dios. Todo esto. O sea, que no es simplemente decir: sí, Señor, gracias por todo lo que me has dado. No. No palabras, obras también. Porque la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Es importante. ¿Qué hizo este hombre, este único leproso? Dice: volvió glorificando a Dios a gran voz. ¡Qué tremendo! Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Gracias, Señor. Gracias por estar sano. Y encima recibió el premio más fabuloso de toda su vida. Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. La verdad, hermanos queridos, cuando leo estas porciones, estos acontecimientos que pasaron en la vida del ministerio terrenal de Jesús, son tremendos. Si usted le encuentra el gustito a la palabra, ¿no? Cuando una comida a usted le gusta: ay, quisiera otro plato más, ay, me encanta otro. Y en especial, ¿no? Cuando cocina mi esposa, me encantan sus platos. Pero tengo que cuidarme, por supuesto, por mi salud ahora, ¿no? Pero usted, cuando le gusta un plato, dice: no, venga otro rato más. Así es la palabra de Dios. Este alimento importante. Y yo creo, hermanos queridos, que esto va a ser para nosotros, nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. La disciplina espiritual es importante. Y dentro de esta disciplina importante, ya vimos la disciplina de la lectura bíblica, ¿no? De leer, de meditar, de escudriñar la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, le decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Todo este consejo tan hermoso que le dio Pablo a Timoteo. Y ahora estamos viendo la disciplina de ser agradecidos. Ser agradecidos a Dios. ¿Y cómo lo mostramos? Congregándonos, leyendo su palabra, orando, hablando con Él, haciendo nuestro devocional familiar, personal,
difundir el Evangelio, agradecimiento, ¿verdad? Y seguro que este hombre, este samaritano, fue y dijo, el Señor me dijo que además de sanarme, me dio la salvación. Ah, qué tremendo, qué tremendo. La verdad, algo increíble, hermanos, por eso tenemos que poner manos a la obra y trabajar en esta área. A veces no somos agradecidos, a veces nos enseñaron a no ser agradecidos, porque también eso viene de los padres, ¿no? Padres nunca decir, bueno, agradece, hijo, agradece al que te hace un favor. Entonces, quizás, pero tenemos que aprender. Muchos llegamos tarde al Evangelio, ¿no? Llegamos a los 30, 40, a los 20, a los 50. Y muy pocos nacieron en hogares cristianos, donde realmente ahí aprenden y están aprendiendo buenas normas de vida cristiana. Pero los demás no. Pero tenemos que disciplinarnos. Disciplinarnos es algo muy importante. Y Pablo hablaba acerca de los atletas, ¿no? Acerca de los atletas que se esforzaban en prepararse. Y ahora me estoy acordando, ¿no? Que un atleta boliviano de la ciudad del departamento de Oruro bajó la marca, ¿no? de una maratón allá en México. Qué hermoso, está en todas las páginas. Qué hermoso, ¿no? Bueno, ese atleta seguramente se entrenó bastante, se esforzó, tuvo que muchas mañanas levantarse temprano, salir a correr. Quizás sus amigos se divertían, pero él tenía que seguir practicando. Y todo esto que ahora mire el premio. Primer lugar en la maratón, rompiendo un récord para Bolivia. Mis felicitaciones, ¿no? Para este muchacho que no me acuerdo en este momento el nombre, pero realmente están en todos los periódicos y en todos los canales de televisión. Así que este ejemplo nos va a dar para que nosotros nos preparemos y seamos disciplinados en esta área de el ser agradecidos a Dios. Escuchamos un tema musical y luego continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, que estamos transmitiendo en vivo y en directo, hermanos, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Porque todos los momentos son especiales con Dios. Te invitamos a continuar con nuestra música. Radio Vida Nueva Online. Play Store Vida Nueva Online. Tu radio amiga. Difundiendo todo el consejo de Dios. Cuánto me bendice tu amor sin condición, aún con todo lo que hice. Tu gracia me arropó y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Me sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vil. No miraste dónde vengo, cambiaste mi rumbo. Cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo. Y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya
pasos y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Hey, de la A a la Z. Y Serrano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te amo, Jesús. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Mateo 7, versículo 7. La oración mueve la mano de Dios. ¿Lo sabía? Nunca nadie ha orado en vano. Dios promete atender nuestras súplicas y darnos para nuestras necesidades. Solo necesitamos pedírselo. Martín Lutero solía decir que debíamos abrir las puertas del cielo a cañonazos y que no deberíamos nunca bajar de allí sin haber cantado «Vencí, he triunfado, he logrado la petición por la que gemía mi alma». La oración no es un rito religioso. No debe ser repetida como si fuéramos loros. La oración es aquella que nace del corazón, pasa por los sentimientos y se verbaliza en simples palabras. Anímese ahora mismo a experimentar el poder más grande en el mundo, el poder de la oración. Si este mensaje inspira. Qué hermosa reflexión que nos trajo el pastor Sinali, ¿no? La oración, nunca dice una oración no fue escuchada por Dios. Todas las oraciones Dios escucha. Y me gustó lo que lo nombró Martín Lutero acerca de que el cielo debemos abrir a cañonazos. Qué hermoso, ¿no? A veces uno se cansa de orar. Quizás que también en cuanto a esa otra disciplina que es la oración. Ya vamos a estar tocando estas disciplinas que realmente nos van a hacer cristianos de veras, verdaderos cristianos, así como el podcast que hicimos en Tu Palabra es Verdad. No solamente pasamos a Facebook, a YouTube, en TikTok, en Instagram, buscando un verdadero cristiano. Así que esto es importante. Yo creo que tenemos que aprender muchas cosas para nuestra vida espiritual. Otra de las cosas importantes, después de haber escuchado este lindo tema también musical y esta reflexión del pastor Sinali, es compartir el Evangelio. El apóstol Pablo decía, porque me es dada, ¿cómo le puedo decir? Un compromiso, ¿no? De difundir la palabra de Dios, de ser parte de la comisión. Y él decía, ay de mí, decía, si no anuncio el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Tenemos que anunciar el Evangelio. Esta es la gran comisión que el Señor nos dio, no solamente a los discípulos, a los apóstoles, sino que a todos nosotros. Por eso este programa está difundiendo el Evangelio, para que todos un momento dado tendríamos un encuentro con Jesús. Esto es importante. Y a veces uno dice, pero ¿por qué tiene que uno compartir el Evangelio?
seguramente es una persona egoísta, ¿no? Que todo lo quiere para él. No también darles a otros esas buenas nuevas, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que hay razones por las que, los cristianos deben compartir el Evangelio. Es algo que yo creo que todos nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Hay distintas maneras de compartir el Evangelio. Con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, ¿no? Con la forma de vida que llevamos, difundiendo la palabra, entregando trataditos, difundiendo ahora por las redes sociales, como aquella influencer que desde antes de la pandemia utilizó estas redes sociales para difundir la palabra de Dios, para cada mañana mandar un texto bíblico, ¿no? Entonces esa es una manera también de difundir el Evangelio. Y una de las razones sería que se nos ha ordenado que lo hagamos. Primeramente esto, que es una orden. Ir y predicar el Evangelio. ¿Qué dijo? En Marcos 16:15. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, no necesitamos otra razón, ¿no? Decir, pero ¿por qué? No. El Señor dijo, id. Es una orden. Como cristianos tenemos que compartir esa bendición. Hablar de este Cristo resucitado. Hablar de la salvación. Entonces el Señor dijo a sus discípulos, id por todo el mundo. Y no solamente eso, sino que les dio poder. Y recibiréis poder. Allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De la palabra, de lo que Él hizo acá en la tierra. Para testificar el Evangelio. Esto sería la primera razón, ¿no? La primera razón. La orden que el Señor nos dio. Creyentes como cristianos. ¿Verdad? La segunda razón sería que ¿por qué damos el Evangelio? Porque el infierno existe. Hay muchas personas que no hablan del infierno. Pocas iglesias quizás tocan este tema del infierno. Alguno quizás lo piensa que no es importante, otros que no, porque le estamos dando mucha importancia al infierno, a Satanás. Es que tenemos que ver que el infierno es real. Jesús dijo, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber matado, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, temedle. Esto dijo Jesús. Ahora, si el infierno no existiera, tendríamos una excusa legítima, ¿no? Para nuestra pasividad total. Nunca vamos a ir al infierno, vamos a estar en esta tierra y después nos vamos al cielo. Pero tenemos la palabra de Dios. Y ahí está la razón. Y la palabra nos dice qué les espera a los pecadores culpables. Como dice la palabra de Dios, no, la paga del pecado es la muerte. Y yo creo, hermanos queridos, si no anunciamos el Evangelio, si no les decimos que el infierno existe, cuán insensibles, ¿no? Seríamos al no advertir la realidad. Como que usted en la calle está caminando un ciego y hay un hoyo, ¿no? Un hueco en la vereda. Usted no le advierte, ¿no? Y le hace de que vaya por el costado para que no se entre a ese hueco, a ese hoyo, ¿no?
sería realmente algo insensible de parte nuestra. Pero ¿qué es lo que hacemos? Le ayudamos a que bordee ese hueco. Así es cuando nosotros hablamos, les compartimos el Evangelio de la salvación. Eso es importante, ¿verdad? El infierno es real. En otro programa estaremos hablando acerca del infierno también. Otra de las razones para compartir el Evangelio del Señor sería, si decimos que nos amamos a nosotros mismos, sé que algunos dicen, no podemos amarnos a nosotros mismos. También, si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿no? A nuestro prójimo. Un ejemplo, cuando un bombero rescata a personas de un edificio en llamas, ¿no? Ahora puede tener miedo, por supuesto, y preferir estar en casa con su familia. ¿Cuántos de bomberos no quisieran estar así? No estar realmente pasando peligros, ¿no? Pero este bombero que realmente eligió esa carrera, ignora sus miedos, se niega a sí mismo y se va a luchar, ¿no? Contra el fuego para salvar a las personas. Así como este bombero, hermanos, nuestros pensamientos no deben estar en nosotros. No debemos ser egoístas, ¿no? Sino pensar en que hay un coro que dice: soy deudor de las almas que van sin salvación. Entonces, mucha gente está yendo al infierno. Cada segundo, personas que están yendo al infierno. Entonces, tenemos que tener sensibilidad, ¿no? Tenemos que tener compasión. Judas, tiene un solo capítulo, verso 22-23. Y de algunos dice: tened compasión, haciendo distinción. Pero otros salvan con temor, sacándolos del fuego, aborreciendo hasta el vestido contaminado por la carne. ¿No? Tenemos que tener compasión. Que pensemos que el infierno no es un lugar como lo pintan, ¿no? Donde está el diablo, ahí donde hay mujeres, donde hay vino, donde hay todo, donde se goza de lo mejor. No. El infierno es un lugar de tormento eterno, de sufrimiento eterno. Alguna vez un pastor escuché que comparó con las quemaduras de primer grado. Sufrimiento que uno tiene. Donde la Biblia dice que donde el gusano nunca muere ni el fuego nunca se apaga, es eterno. Bien. Entonces tenemos que, aún nosotros, cuidar, como decía el apóstol Pablo, nuestra salvación con temor y temblor. Otra de las razones por que tenemos que compartir el Evangelio es que al obedecer a Dios de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, estamos obedeciendo, y además eso está evidenciando que realmente somos salvos. Porque si no obedecemos, entonces no creo que nos habramos realmente convertido al Señor, ¿no? La Biblia dice que Jesús es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Da la condición. Hebreos 5:9, ¿no? O sea que no somos salvos por nuestra obediencia. También somos obedientes porque somos salvos. Y Jesús dijo, ¿no? En Lucas 6:46, perdón. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Así que prestemos atención, hermanos. Prestemos atención. Esto está hablando a la familia del Señor, a los que son cristianos, ¿verdad? Prestemos atención. Otra razón para compartir el Evangelio
es que permanecer en silencio es pecado. Si usted no comparte el Evangelio, si usted no le habla al Señor, digo a las personas de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, de lo que hay un camino, una verdad y una vida, esto es pecado, porque dice la palabra de Dios, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. Pues primero está desobedeciendo, y el desobedecer es pecado. Por eso es importante predicar el Evangelio, ¿no? Y el Señor nos dio el Espíritu Santo. Así como a ellos en Pentecostés, al pueblo judío, a los gentiles les dio en la casa de Cornelio, nos dio el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para darnos poder, para testificar, ¿no? Esto es una manera también. Por eso nos es impuesta necesidad, como decía Pablo, de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, de compartir el Evangelio. No quedarnos para nosotros solos. Otra razón, que al compartir el Evangelio nos hace escudriñar las Escrituras. O sea que aprendemos más de cómo tenemos que presentar el Evangelio, qué cosas tenemos que decirle. A pesar que Pablo compartía el Evangelio hablando de su encuentro con Jesús, ese era su mensaje, su comportamiento para las personas. Pero nosotros ya ahora tenemos muchas herramientas. Sabemos cómo compartir, cómo mostrar el camino a la salvación. Entonces, esto al compartir el Evangelio nos hace realmente estudiantes de la palabra de Dios, discípulos del Señor. Y no solamente decía el Señor y predicar a todo el mundo, sino, dice también Él, haciendo discípulos en todas las naciones. Esto es importante, la formación cristiana. El hecho de estudiar, como le decía Pablo a Timoteo, diligentemente la palabra, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todo esto es importante, hermano. O sea, beneficio para la persona, que presentamos el Evangelio, que compartimos, y beneficio para nosotros, porque nos capacitamos cada día mejor. Otra de las razones sería que con esto, cuando compartimos el Evangelio, estamos profundizando nuestra gratitud por la cruz, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿No? Mientras predicamos continuamente la cruz, hermanos, vamos a comprender, vamos a profundizar nuestra comprensión de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, para que realmente tengamos ver lo que hizo el Señor, la magnitud de lo que hizo el Señor. No hizo cualquier cosa. Derramó hasta la última gota de su sangre. Estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte de cruz. Estuvo dispuesto a ceder el lugar de su trono y estar entre los hombres. Dice, no escatimó, dice, la condición de Dios y se hizo hombre. Hermanos, lo que hizo el Señor lo que hizo Dios para nuestra salvación con su Hijo creo que ningún padre haría eso. Nadie. Por eso nosotros tenemos que compartir, hablar de la palabra de Dios, lo que hizo el Señor. ¿Por qué? Por nuestra gratitud, por lo que Él hizo por nosotros también, ¿no? Y Pablo dice, ¿no? Me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. O sea, no es nuestra... A veces uno piensa que por nuestra palabra, por nuestro testimonio, la gente se va a convertir. No, no, no. Es por la palabra de Dios, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
por lo que murió por cada uno de nosotros. Ahí teníamos que estar nosotros pagando por nuestros pecados, porque Él fue justo, sin mancha. Es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, habitó entre los hombres. Por eso los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad acá en la tierra. Es hermoso, ¿no? Por eso nosotros compartimos el Evangelio, por eso predicamos el Evangelio y seguiremos predicando el Evangelio. Pero hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse. Hay que ser empático con la gente que realmente está yendo camino a la perdición, al infierno. Porque hay 2 lugares solamente para ir: el descanso eterno o el cielo, y el infierno. Y no es que van a decidir, nosotros tenemos que hablar. ¿Quién nos hablará de la palabra? ¿Quién? Si no hay quien nos predique, dice. Isaías pudo decir: envíame a mí. Qué bueno, ¿no? Y el Salmo dice: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Irán llorando y sembrando la buena semilla. Después retornarán con gozo. Qué hermoso. La verdad, hermanos, realmente nos tendremos que sentir nosotros privilegiados de presentar la palabra de Dios. Somos nosotros, tenemos el ministerio de la reconciliación. Miren lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, ¿no? Además de eso también, otra de las razones sería de que profundizamos nuestra vida de oración, porque entonces tenemos que orar por los perdidos, ¿no? Por aquellos que hemos dado la palabra. Tenemos que clamar a Dios por ellos, como decía Pablo, ¿no? En el libro de los Romanos, el capítulo 1, el 10:1, dice: el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que sean salvos. ¿Qué carga tenía, ¿no? en su corazón, en su vida, Pablo, por los perdidos? Esto tiene que haber en nosotros. El Señor miraba, toda la gente decía: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. No hay obreros que hablen de la palabra de Dios. Muy pocos. En el trabajo, en la familia, donde quiera que estén, hablan. Los demás. Entonces, es importante esto. Y por último, la Biblia nos dice que dentro de tantos varones de Dios, mujeres de Dios, tenemos que saber imitar estos ejemplos. En el caso de Pablo, ¿no? Pablo mostró su amor por Dios, así como los odiaba tanto, tuvo que amarlos, ¿no? Pecadores, amarlos. Y por eso escribió en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 10, 33 al 11:1, dice: yo también agrado a todos en todas las cosas, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Imítenme así como yo imito a Cristo. Mire usted. Esto era importante, hermano. Pablo amaba a todos, estaba dispuesto a dar su vida por todos aquellos que había conocido en todos sus viajes misioneros. Esto es importante. El Señor dio su vida. Cuando el Señor vino a proclamar las buenas nuevas de salvación, realmente tuvo muchos enemigos. Y así va a ser con nosotros. Hoy en día la persecución. Hoy en día, por hablar de la palabra de Dios, nos bloquean el canal. En Facebook nos bloquean nuestro canal. Y nos dicen que tenemos que estamos infringiendo las leyes de la comunidad. Y no explican el por qué, no explican cuáles son las razones, sino qué hacer, y nos bloquean por decir la verdad. Pero no importa. Vamos a seguir, vamos a esperar en Dios. Dios va a abrir muchas otras puertas. Y agradezco a Dios por este día, porque estamos transmitiendo en vivo.
este programa. Vamos a ir a un single publicitario. Esta publicidad es de los programas que hacemos durante la semana. Tenemos el noticiero los días sábados, tenemos un encuentro con Jesús los días miércoles, tenemos estudios bíblicos los días domingo, y entre semana tenemos Tu Palabra es Verdad, un programa cortito con reflexiones cortas que lo hemos subido a Spotify. Lo puede encontrar en Spotify, por TikTok, por Instagram, así que tenemos nuestra página web, la radio, ahí tiene en la descripción del video, ahí tiene todos los contactos donde usted puede visitarnos y compartir estas bendiciones para su vida espiritual. Vamos con este intervalo publicitario. Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Tu Palabra es Verdad presenta Desde lo Alto, una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo, te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Fue más allá. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Tu Palabra es Verdad, el programa de reflexiones cortas para el diario vivir. En este espacio, exploraremos juntos ideas y pensamientos que nos inspiren, nos motiven y nos guíen en nuestro camino. A través de palabras sinceras y profundas, encontraremos la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos de la vida y descubrir el verdadero significado de nuestras experiencias. Encontranos por Spotify y comparte con tus amigos estas verdades espirituales. Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida. Bueno, después de haber escuchado estos anuncios publicitarios de nuestros programas durante la semana, vamos a estar ahora pasando a la entrevista semanal. Hoy vamos a ver el tema que nos trae el pastor Miguel Núñez, que es infectólogo, acerca de estos temas que hoy en día se tratan en el mundo. No tanto por odio, por homofóbicos que a veces nos tildan, sino tratando de ver a través de la Biblia. No queremos ofender a nadie, más por el contrario, creemos que todos los seres humanos tienen una oportunidad para volverse a Dios, ¿no? Entonces queremos tratar acerca de lo que está pasando en el mundo entero. En este caso, el doctor en esta oportunidad, en esta entrevista, nos trae el tema de la homosexualidad. Y él se hace una pregunta seguramente que le hicieron, ¿no? ¿El homosexual nace o se hace? Escuchemos lo que dice el pastor en este día, en esta entrevista de la semana. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube.
Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Miguel, científicamente hablando, ¿hay una predisposición genética hacia la homosexualidad? Tú sabes que eso se ha tratado de buscar, ha habido incluso gente interesada en encontrar tal predisposición y nunca ha sido posible. De hecho, en el año 1993, en la revista Science o Ciencia, que es una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos, se hizo una publicación acerca de ciertos hallazgos que habían aparecido en ciertas células de ciertas áreas del cerebro, específicamente el hipocampo, que aparentemente eran más grandes en pacientes homosexuales que en pacientes heterosexuales. En la misma revista, 6 años después, en el 99, investigadores de la Universidad de Ontario y de la Universidad de Stanford, Canadá y Estados Unidos, hicieron un reporte o un estudio que desmontaba el hallazgo anterior, porque una de las bases del método científico es que alguien que no sea tú el descubridor pueda comprobar o duplicar lo que tú acabas de decir. Entonces ellos comprobaron que no, que en realidad no era cierto, que en pacientes homosexuales también habían personas con esas células a las que ellos se aludían pequeñas, y en pacientes heterosexuales habían personas que tenían esas células más grandes, de manera que las células fueran más grandes o más pequeñas no determinaba la orientación sexual. Y eso se enterró. De hecho, nadie ha vuelto a hablar de eso. En otra ocasión se habló del cromosoma Q28, de que había una normalidad en ese cromosoma y se denominó de esa manera. Eso también fue descartado. O sea, nunca ha habido un solo estudio. De hecho, el estudio más grande que se hizo, lo hizo el Dr. Hughes en la Universidad de Illinois, lo publicó en el año 2008. Él revisó 1000 estudios, es lo que se llama un metaanálisis, donde tú tomas múltiples estudios y entonces tú analizas los hallazgos de todos los estudios y es como que tú llegas a una conclusión basada en todos esos estudios. Él revisó 1000 estudios, no 1000 pacientes, 1000 estudios. Y la conclusión al final es que en la homosexualidad no había un componente genético y si lo había era muy mínimo. Yo creo que hay que prestarle atención a un metaanálisis de 1000 estudios distintos, de manera que hasta el día de hoy no ha habido un solo estudio que haya probado que la homosexualidad tenga un componente genético. En una conferencia que tú diste, tú decías que el hombre es definido por un par de cromosomas XY y las mujeres XX. Así es. O sea que no hay ningún otro tipo de combinación en esos cromosomas. No, la realidad es que, y esto es algo que es importante que nosotros podamos entenderlo, biológicamente, si tú tomas una célula y le das esa célula a un genetista y le dice, mira, dime qué es esa persona, él te va a decir hombre o mujer. Ese es su genotipo. Si ahora nosotros tomamos un hombre o una mujer y le tomamos fotos a sus genitales y tú se lo das a cualquier persona que quiera ser objetiva y le dice, ¿qué es ese individuo? ¿Eso es un hombre? ¿Eso es una mujer? Eso es el fenotipo. Yo tengo el cabello negro. Verdad que tengo canas ahora, pero normalmente mi cabello... Lo tenía, está bien. Exacto. Medio negro, vamos a decirlo así, no te apures. Pero hay un gen en mí que determina que mi color sea negro. Entonces, mi genotipo, a nivel de ese gen, para el cabello es negro. Y mi fenotipo es el color que tú ves. Entonces, realmente, cuando alguien dice, no, porque yo me siento ser, es que no es una cuestión de lo que yo sienta, es una cuestión de lo que tú eres. Tú eres fenotípicamente hombre o mujer por los genitales, y tú eres genotípicamente hombre o mujer por lo que tus genes dicen. Que yo no lo acepte es otra cosa, pero sabemos lo que la persona es. Yo creo que eso tenemos que dejarlo bien claro. Y en esos individuos ni hay hallazgos a nivel del cerebro, ni hay hallazgos a nivel de los genes, ni hay hallazgos a nivel de las hormonas para decir que este individuo, aunque tiene órganos masculinos, realmente él es mujer. No, porque ¿qué basado en qué? En un sentimiento. Bueno, si lo vamos a dejar a nivel de los sentimientos, en aquellas tribus donde la gente se come a la gente, es también por sentimiento, porque le gusta la carne humana.
lo vamos a dejar así. No, tenemos que ser más pensantes. O habría que aplicarlo a otras esferas también. Yo me siento joven. Exactamente. ¿Quiere decir que voy a cambiar la edad de mi cédula? Exactamente. Y entonces ahora yo tengo 70 años y una joven de 15 años debiera considerar casarse conmigo porque yo me siento de tu edad. Porque si no me ofendo. Exactamente. Entonces, no, eso es como que no tiene ni pie ni cabeza, excepto en el área de la moralidad, porque la sociedad quiere definir la moralidad conforme a sus propios criterios. Todo el mundo quiere ser relativista, a menos que tú andes a 30.000 pies de altura con un piloto y el piloto quiera ser relativista. O quiera algo en el banco. O quiera algo en el banco. En el banco, exacto. Entonces te das cuenta que es en el área de la moralidad que la gente quiere aplicar el relativismo para poder justificar todo tipo de conducta. Una mañana de invierno me marché, abrazado a mi guitarra y mi dolor. Salí a buscar la respuesta, algún camino de Dios, porque soy de donde vengo a donde voy. Yo me gané la vida por ahí, cansado y de regreso a mi hogar. Una niña pequeña me entregaba un papel que decía: la verdad está en él. Y alcé mis ojos hacia el cielo y pregunté si es verdad que la vida mora en ti. Yo quiero tener esa misma vida en mí. La gente me señala al pasar, el loco que habló con Cristo ya se va. Pero ahora somos tres, uno solo de verdad. El Señor, mi familia, su canción. Y alcé mis ojos hacia el cielo y pregunté si es verdad que la vida mora en ti. Yo quiero tener esa misma vida en mí. Y llenó mi corazón cansado de buscar y sentí algo nuevo para mí. Hoy puedo decir que su vida mora en mí. Agradecemos a Dios, ¿no?, por este programa tan hermoso. La verdad, yo me siento muy gozoso por compartir todos estos temas con ustedes, hermanos queridos, presentar, por ejemplo, esta entrevista semanal donde explica el doctor y pastor Miguel Núñez con mucha claridad, ¿no?, de lo que es la homosexualidad, que la Biblia lo llama pecado, ¿no? Yo estuve leyendo el libro de Romanos, el capítulo 1, donde menciona ahí en el verso 29 de este capítulo 1, menciona todos los pecados, los tipos de pecado: homosexualidad, ¿cómo le puedo decir?, fornicación, y habla acerca de esto, ¿no?, que los seres humanos no tuvieron en cuenta a Dios. Y bueno, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada. Dios los entregó, ¿no? Y hicieron cosas, las mujeres cambiaron su uso,
Ahí nacieron las personas, las mujeres lesbianas, ¿no? Los hombres también, unos con otros, cambiaron su uso de la mujer. Y bueno, pero vino la paga, la retribución que Dios les dio, ¿cierto? Entonces, yo creo que, pero aún para estas personas, Dios tiene un plan de salvación. Uno puede arrepentirse. Hay muchos testimonios de personas que han pasado por estos problemas y ahora son realmente creyentes, conocieron a Jesús en su vida, tuvieron un encuentro con Jesús y hoy en día están realmente diciendo testimonio del poder de Dios, cómo Dios ha transformado sus vidas. O sea que todo esto es posible. Agradecemos a Dios por esto, por el tema que escuchamos el último momento de Adrián Jr., este tema también de evangelización. Una niña le entregó un papel. Él cuenta siempre en su testimonio, este pastor cantante. Y ahí lo dejó, metió en su bolsillo, no le dio bolilla, pero un momento en su vida tuvo que encontrarse con ese tratadito, ese papelito que le entregó esa niña. Y ahí era lo que le decía Jesucristo, es la solución, la salvación. Y a partir de ese momento, su vida cambió. Su vida cambió, siempre cuenta ese testimonio del pastor y realmente de alguna manera estaban cumpliendo el hecho de decir el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Bueno, hablando de la palabra de la Biblia, vamos ahora a entrar al sector de un viaje a través de la Biblia. Esto patrocinado por la organización Bible Project en Estados Unidos, que realmente hace un trabajo hermoso. Relata, ¿no?, los 66 libros, los resume en 7-8 minutos cada libro, y al momento que va relatando lo va graficando. Se va graficando en pantalla. Qué hermoso trabajo. La verdad, una habilidad. No sé qué programa utilizarán, pero es hermoso. La verdad, increíble lo que hace y queda, ¿no? Visualmente al cristiano le abre más su entendimiento, porque esto es lo que a veces el cristiano quiere. Todo entra por los ojos, es una gran realidad. Todo entra por los ojos. No tanto cuando el Señor decía, ¿no?, que es importante también, el que tiene oídos oiga. Algunos que escuchan solamente. Vamos a ir ahora a uno de los libros, me parece que es Jeremías, no me acuerdo cuál es el libro, pero bueno, ya lo vamos a mostrar en la pantalla, en este viaje a través de la Biblia. Un libro resumido en unos minutitos, pero con un contenido muy profundo de lo que es la palabra de Dios, que vamos a seguir estudiando y viendo los 66 libros de nuestra Biblia. No sé cuánto tiempo nos llevará, pero esto ya es la segunda temporada que estamos realizando este estudio, ¿cómo le puedo decir? Este pasaje, ¿no?, de conociendo la Biblia, es un viaje a través de la Biblia, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora este libro y ya nomás antes de terminar con el programa. Vamos ya. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán.
En otras palabras, Él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas, todos se han corrompido. Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico: rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel. Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén, y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45 y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia. Y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel.
Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías. Qué hermoso, realmente un hermoso trabajo, hermanos queridos. Vio que el libro de Jeremías, con esos 52 capítulos, que si leyéramos nosotros capítulo por capítulo, sería algo, quizás a muchos no les gusta la lectura así tan larga, en los capítulos tan largos, pero como en 7 minutos, estuve contando, nos resumió todo lo que contiene el libro de Jeremías. Realmente el pueblo de Dios como normalmente no lo hacemos nosotros, desobedientes, somos rebeldes, a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y la palabra de Dios se está cumpliendo y el juicio de Dios se va a cumplir. O sea, todo va a estar realmente como dijo en la palabra, todo va a ser como dice la palabra, ¿verdad? No va a pasar no va a faltar ni una sola palabra que realmente nos muestre cómo el juicio de Dios viene sobre esta tierra. Así que agradecemos por esto, damos gracias a Dios por este trabajo que está haciendo Bible Project y realmente es un trabajo muy sacrificado, muy difícil, ¿no? Para los que se imaginan cómo podrán hacer esto, a la vez relatar y a la vez graficar, es algo muy hermoso. Bueno, hermanos queridos, hemos llegado al final del programa Un Encuentro con Jesús. Espero haber llegado, colmado sus expectativas. Yo la verdad me sentí muy cómodo y agradecido a Dios porque puedo compartir con usted todas las cosas que Dios me da, todas las cosas que vivo y agradecer a Dios porque podemos transmitir ahora en vivo, lo podemos hacer y gracias a Dios que podemos hacer otros programas aunque quizás por ahí nos bloquean. Pero vamos a continuar con estos programas porque estos programas están anunciando la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Como hoy tratamos el tema, ¿no? Ahí tiene usted el tema de hoy, la disciplina de ser agradecido. Y una de las maneras de ser agradecido es difundir la palabra de Dios, ¿no? Difundirla, hablarla a otras personas que no conocen a Cristo, mostrarles que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Y si nosotros creemos en eso, realmente estaremos a salvo cuando vengan los juicios de Dios sobre esta tierra. Que realmente está todo ya dicho, el juicio es inminente, yo siempre digo esto. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir madurando espiritualmente y ya no estar en simplezas. Ayer mi esposa en la
palabra de meditación hablaba de Proverbios y hablaba acerca de que debemos dejar la simpleza, estar preocupados en cosas que no edifican, ¿no? Sino realmente estar atentos, tomar las cosas que realmente nos van a hacer bien, compartir con otros, dejar de estar algunos dicen en cosas de niños, ¿no? ¿Cierto? De ya ser maduros espiritualmente, no poner objeción a cuando se predica la palabra, que la mía es mejor, que no la pongas justamente cuando yo estoy publicando, porque hace salir al hermano de lo que él quiere aprender. No. Acá la palabra de Dios, cuando usted publica por internet, por estos medios de redes sociales, el cristiano va a leer lo que quiera leer. No porque se edite o se publique en el mismo momento, porque si usted abre en este momento el celular, en YouTube, por ejemplo, está nuestro canal transmitiendo en directo y hay otros canales. Si quiere el hermano lo va a ver y si no, no lo va a ver otro día. Entonces, porque hay cosas que ya son simplezas. Entonces, hermanos, yo le animo a que usted sea cada día un cristiano maduro. Ya hemos visto las razones, hemos visto la disciplina del agradecimiento, y así que por ese agradecimiento vamos a predicar la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga. Gracias por haber estado acompañándonos en este programa y en los posteriores programas que tenemos en la semana. Y bueno, que realmente Dios lo bendiga mucho y que usted sea un verdadero discípulo del Señor, que comparta la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga y que tenga un buen descanso. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.